está en línea el diputado nacional Fabio Quetglas. Vamos a conversar con él a partir de un interesante artículo que escribió en el diario La Nación bajo el título Evitar las crisis, no provocarlas. Fabio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, un gusto conversar con vos. Igualmente, gracias por haber aceptado compartir estos minutos. Eh, Decís evitar las crisis, no provocarlas. Hay como una sistematicidad en provocar crisis en la Argentina, ¿no? Bueno, hay crisis que son... Es muy interesante hablar de la crisis un poquito en abstracto, aunque en un programa de radio parece un poco loco, pero es importante. Hay crisis que son productos de una dinámica, ¿no? O sea, una dinámica que no son provocadas políticamente, que no hay una decisión política. Es que cuando aparece una tecnología que reemplaza una vieja tecnología y tienes una crisis sectorial, ¿no? O sea, hay crisis que no son una decisión política, pero entre otras cosas se supone que hacemos el esfuerzo económico de financiar al Estado para que haya un montón de personas, un montón de ministerios que puedan prever situaciones y hacer que esas situaciones, muchas de ellas son inevitables, puedan ser mejor administradas. Entonces vos aumentás la expectativa de vida y es lógico que el sistema previsional tenga un problema derivado del aumento de la expectativa de vida, ¿no? Hay que seguir aumentando la expectativa de vida para que la gente viva más, por supuesto. Pero vos la crisis no la tenés al otro día. Uh-huh. Por lo tanto tenés tiempo. Es el caso típico en la Argentina, José Luis, de la defensa o la crítica de las intervenciones públicas en los regímenes promocionales o en las empresas públicas cuando te dicen, bueno, cuando hicimos lo de Tierra del Fuego, en Tierra del Fuego vivían 5.000 personas, hicimos el régimen promocional, que nos cuesta una cantidad de plata a los argentinos, y la pregunta es, bueno, ¿cuántos años nosotros le vamos a transferir riqueza a esa isla, en este caso, que en un momento tenía un motivo justificado y legítimo, y a partir de un momento empezamos a salir de ese régimen y a pasar, comillas, a la normalidad, que en este caso sería un sistema de competencia o lo que fuera? ¿Por qué digo eso? Porque, y ahí hay un factor que es muy importante, y que es muy importante que los argentinos entiendan, que el único recurso que no podemos comprar ni acumular es el tiempo. O sea, la diferencia, voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana que sería la salud, la diferencia entre poder tener una capacidad de respuesta muy alta frente a un problema o casi nula es el tiempo. Vos tenés una persona que se te desmaya en tu casa, la ambulancia tarda 5 horas, cuando llega al quirófano hay poco por hacer muchas veces, porque hay niveles de deterioro, etcétera. Si todo eso hubiera sido en 20 minutos, cuando llega al quirófano, las posibilidades de intervención son muy altas. El tiempo, o sea, todas las crisis que vivió Argentina, inflacionarias, de producción, etcétera, etcétera, si hubieran tomado medidas un año antes, o 6 meses antes, o 2 años antes, o lo que fuera, probablemente no es que lo hubiéramos evitado, pero no hubieran tenido el efecto devastador que tuvieron, digamos. Y en ese sentido, ese es el sentido de esa frase. Después el artículo deambula por otros lados, ¿no? Claro, O sea, sí. yo creo que la dirigencia política, social, empresarial en Argentina no es consciente que uno de los roles de ser dirigente es evitar las crisis. Entonces, eso significa, ahí hay un aspecto de la representación que es estudiar. Vos no hay ninguna posibilidad de que puedas evitar una crisis si no tenés escenarios, si no sabes para dónde van los sucesos. O sea, gobernar, hay un aspecto de gobernar que es controlar, ¿no? Cuando vos no podés controlar los sucesos, vos tenés menos gobierno, ¿viste? Cuando se te va un auto y se perdió el gobierno de su auto, ¿no? Es el control, que vaya por el lugar que tiene que ir. Sí, claro. Entonces yo tengo la sensación que la sociedad argentina nos ha de alguna manera liberado a la dirigencia política y pensando que la política es solo competencia. Y cuando la política es solo competencia, la posibilidad de producir crisis es altísima. Es al revés ahí. Porque podemos, y los argentinos lo saben, podemos producir crisis donde no la hay, ¿no? Sí, claro. Aumentamos. Hay un sistema económico, qué sé yo, estamos exportando bien soja, el precio internacional sube, la tasa de inversión viene bien, etcétera. Vos decís, bueno, tengo un problema fiscal, en vez de arreglarlo por el lado del gasto, decís, bueno, ya que subo un poquito las retenciones y te generaste una crisis que te duró 6 meses.
¿no? Con gente en la calle, con líos, con tensión institucional, etcétera. ¿Qué te quiero decir con esto? No, un mundo sin crisis no existe, porque existen intereses diversos, miradas diversas, etcétera. Pero este rol es muy importante. Yo escribí ese artículo con una sensación ambivalente, porque yo por momentos creo, me confieso ante la audiencia, que al presidente Milei no le interesa evitar las crisis. Como que no le interesa, como diciendo, bueno, tener una crisis es el costo de una nueva Argentina, digamos, ¿no? Y no digo que va en busca, pero es como un efecto lateral, ¿no? Un daño colateral. Sí. Y es gravísimo porque él y probablemente varias capas de cebolla alrededor de él vivirán la crisis de determinada manera, pero la segunda frase del artículo es muy clara: las crisis no se pagan homogéneamente. El último orejón del tarro queda mucho más aplastado, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces, si uno es consciente, ahí vamos a poner un elemento ético, si las crisis no se distribuyen homogéneamente y parte del rol de la dirigencia es evitar las crisis, acá hay un tema muy delicado. Sobre todo, la pregunta sería, si vos podés desarrollar tu programa en un contexto crítico y habilitar una crisis que dure meses o años, tensión, etcétera, o podés desarrollar el 80% de tu programa en un contexto no crítico, sí, ¿qué harías? Mira, te lo respondo de esta manera. Muchas veces en conversaciones informales me suelen decir, bueno, a ustedes acá nunca les falta trabajo, ¿no? Como diciendo, bueno, hay tanto quilombo en la Argentina. Yo siempre digo lo mismo, yo haría un periodismo, me tengo una fe enorme para hacer un periodismo interesante sin que haya tanto quilombo todos los días. Porque cosas interesantes para promover hay como toda una cosa muy deformada de eso, ¿no? Coincido, no puedo más que coincidir. Mira, yo y quizás a favor, digamos, del razonamiento, de este razonamiento, hay cosas que tienen que entrar en crisis porque tienen que ser sustituidas, mejoradas, suplidas. Vamos a suponer el modelo de periodismo. Yo ya no veo prácticamente medios abiertos, porque cuando quiero entretenerme tengo las plataformas, y cuando quiero ir a buscar información voy a fuentes más específicas o lo que fuera. Yo creo que eso va a ser una tendencia cada vez más, con ventajas y desventajas, y por supuesto que coincido con vos que la persona que tiene un saber hacer, que del otro lado del micrófono, del otro lado de la pantalla, del otro lado del libro, hay alguien, muchos o pocos, que esté dispuesto a consumir un modelo de comunicación, de entretenimiento, etcétera, más o menos alineado, siempre va a haber algo para hacer, siempre va a haber algo para mejorar. Con este tema de las crisis, uno a veces dice, bueno, vamos de fondo a fondo, aunque tengamos que provocar una crisis, porque supone que peor es una larga decadencia, digamos. Es decir, si no vamos a fondo y no provocamos una crisis, hay algo peor que la crisis, que es que acostumbrarnos que las cosas funcionen mal. Nosotros tenemos muchas trampas por delante. La Argentina tiene muchas trampas por delante, porque voy a hacer un asterisco, porque el kirchnerismo nos dejó una herencia tremenda, ¿no? La gente tiene que saber que si la medición que viene da 60% de pobreza, los primeros 50 no son de Milei. Claro, obvio. No, contarle de 50 al 60. Pero ahí yo te propongo un ejercicio, yo lo hago cotidianamente. Nosotros casi todos los días pasamos recortes de lo que le pasa a los cronistas en Capital Federal cuando van a las estaciones de trenes, o el otro día en las estaciones de servicio, buscando respuestas de la gente. Hoy el ciudadano promedio está muy esclarecido del contexto, ¿eh? Eso es lo que hace distinta esta situación para mí. La gente entiende esa cosa que antes parecía que el de a pie no iba a entender nunca. La verdad que hoy es sorprendente. Vos escuchás a las personas que... Es muy sorprendente, es muy sorprendente y es lo único que explica un nivel, digamos, de... No, hay que buscar la palabra en castellano, porque si no sé si es consentimiento, anuencia, paciencia social extendida, lo digo en la nota, que goza el gobierno como ningún otro gobierno en la anterioridad, una licencia social que está originada tanto en la crisis que precede este momento, en el agotamiento, como
en la comprensión de la situación que se está viviendo en términos fiscales, financieros, etcétera, etcétera. Y hago una advertencia, que la hago de buena fe, que es que no se puede malgastar eso. O sea, tenemos que cuidar esa licencia porque la gente esa paciencia tiene un precio de un gran esfuerzo en sus familias, en el consumo que están haciendo las personas. Y no se puede malgastar ni en fuegos artificiales, ni en peleas estériles, ni en cuestiones secundarias. A mí me parece muy bien que el presidente tome el rumbo de buscar un presupuesto equilibrado, y sé que eso tiene costos, no sé, eso no es viajar a Disney World, porque atrás de cada peso del gasto público hay personas, y es así. Pero lo que me parece que nos lo podemos ahorrar, si le ponemos alguna visión a esto de Estado, nos podemos ahorrar la pelea política secundaria, por un lado, y entender que en el cierre del ciclo kirchnerista, que quizás eso sí creo que no se comprende, no es que se canceló exclusivamente la cuestión del déficit y de la inflación. Ya la del cuentito de los relatos de los buenos y los malos no la queremos más. Yo pienso que la sociedad argentina ha madurado y que está en un proceso, digamos, donde empieza a ser importante la idea de no banalizar las gestas públicas, no considerarse el portador monopólico de la soberanía popular, no insultar, que es un tema que si yo estuviera mano a mano con el presidente se lo diría. El insulto sistemático, agraviante, quizás le sirvió a él en la campaña, sintetizó muy fuerte la bronca que había con el sistema político, pero me parece que a mí me molesta, digo, lo digo abiertamente, digamos. No lo creo merecedor. ¿Por qué lo molesta? No lo creo merecedor. Y entonces a veces hacen generalizaciones que son irritantes, que son indignantes, que yo no he respondido nunca a ninguna, quiero aclararte, José Luis. O sea, no he respondido a ninguna por un montón de motivos, entre otras cosas porque no es mi estilo, pero me parece que construir una nueva Argentina, Argentina tuvo años con superávit fiscal. Y el presidente es consciente de que se trata, cuando él dice la batalla cultural. Yo tengo diferencias porque a la sociedad que pareciera que nos quiere llevar el presidente, yo no quiero ir. Yo que creo en el mercado, creo en la competencia, creo en una sociedad libre, etcétera, pero yo creo en el pluralismo, creo en las instituciones, creo en la negociación, y creo en los bienes públicos. Está bien, pero yo ahí creo que hay un tema, no soy mileleólogo, para eso están los colegas de La Nación Más que se dedican todo el día a hacer la exégesis de Milei, sabrán ellos qué hacen y su suerte. Yo a Milei lo saqué del aire acá en 2018, cuando me empezó a gritar. Lo corté. Yo lo saqué del aire. No entiendo por qué le soportaron las cosas que le soportaron. Ese es un tema. Ahora estamos en otro lugar. Una enorme mayoría de argentinos lo ha elegido y hay una enorme mayoría que está bancando el proceso más allá de las aristas grises u oscuras. Coincido plenamente. ¿Sí? Todo eso es así. Ahora, acá hay otra cuestión. Digo, me parece que por primera vez Argentina debate, aunque muchos no adviertan esa parte, la diferencia esencial que hay entre el modelo de la Constitución de 1853, de la República Liberal Democrática, con respecto del Estado socialista que se construyó dentro de ese modelo constitucional en los últimos 70 años. Me parece que esa es la discusión de fondo. Sí, pero José Luis, ahí te hago un paréntesis porque mira, yo soy un cultor de ese tema y la Constitución tiene el 14 bis, tiene la autonomía universitaria, tiene el cupo femenino, después se hizo la paridad, todo eso está dentro de la Constitución. Tiene los tratados internacionales, las normas antidiscriminatorias. O sea, la Constitución es completa, digamos, ¿no? Porque si no, es un problema. Entonces, el punto es que nosotros, y voy a ser más específico, el proceso constitucional argentino, que es muy controversial, porque Argentina construye una constitución en dos tiempos. La hace en 1853 y la tiene que reformar en 1860 para que entre la provincia de Buenos Aires. Por eso la provincia de Buenos Aires tiene esta prerrogativa con respecto al banco, porque fue el costo que pagó la nación permitirle que tenga un banco propio, y a su vez la provincia de Buenos Aires entregó la aduana
digamos, la aduana. Por eso las retenciones son federales y no se coparticipan, porque Buenos Aires cuando entra, entrega la aduana. Bien. En todo el proceso constitucional argentino, 1853, 60, etcétera, que termina en 1994, la Constitución argentina va incorporando registros de época, llamémoslo así. Sí. O sea, el artículo 14 bis es un registro de época. El establecer la norma transitoria en relación al cupo es un registro de época. No va contra el espíritu. Argentina no modificó el espíritu de la Constitución. Pero, a decir verdad, nosotros, y te lo dice una persona que se reivindica culturalmente liberal, a decir verdad, si nosotros defendemos la Constitución, todos los que defendemos la Constitución, tenemos que defenderla completa, porque no podemos hacer lo que se llaman los norteamericanos cherry picking, que es como agarrar la cerecita en el postre, y esta parte de la Constitución me gusta y esta no. Entonces, a mí me da la sensación, por ejemplo, la coparticipación federal de impuestos, que quizás es una mala solución, está en la Constitución. Entonces, a mí me parece que hay que reivindicar el espíritu de la Constitución, hay que respetar la Constitución, hay que estudiarla, hay que leerla completa. Argentina tiene que desarmar un modelo de Estado burocrático corporativo corrupto, hay que decirlo con todas las letras. El modelo burocrático y corporativo sirvió de armadura para defender un Estado que asignó recursos de manera muy injusta, sacándoselo por impuestos regresivos a los pobres y dándoselo en gasto público a los grupos de presión, etcétera. Todo eso hay que hacerlo. Eso, para hacerlo se precisan muchas cosas, instrumentos, acuerdos políticos, un montón de cosas, porque podés entrar en colapso también. Entonces, y a mí me parece ahí que, bueno, como lo pongo en la nota, yo creo que no estoy a favor de que sea un contrato de adhesión, pero es un paso adelante que se haya propuesto el Pacto de Mayo, y nosotros diremos que queremos agregar el punto 11 o sacar el punto 7, y eso abrirá una conversación pública, y eso es lo que pasa en los países civilizados, porque tampoco a nadie se le ocurre que el Pacto de la Moncloa fue que un tipo entró en una sala con un libro y dijo firmen acá abajo. ¿Me explico? Entonces, la idea de ya, por parte del presidente, invocar la posibilidad de un pacto es un paso adelante respecto de la semana previa, donde había prácticamente un desconocimiento, ya no de la oposición refractaria, antirreformista, negacionista, porque el kirchnerismo pareciera negar que entregó el país con 200 y pico de inflación y 40 y pico de pobreza. Pero ellos van a negar todo. A ver, te voy a decir esto. Fue lo primero que puse hoy en el tuit de la mañana. Kicillof dijo ayer que no van a acompañar este experimento extravagante. Experimento extravagante sufrimos los bonaerenses hace 4 años. No te quepa ninguna duda. Este es el experimento extravagante. No te quepa ninguna duda. Lo de Kicillof, con el manejo de su presupuesto, el Estado de la Provincia de Buenos Aires es un Estado predatorio. Kicillof tiene que empezar a pegar la curva y empezar a revisar el presupuesto, porque nosotros, si no, en julio tenemos patacones. Yo voy a decir esto, lo digo en voz alta: a este ritmo Kicillof no termina el mandato. No tiene la capacidad cognitiva de entender el lugar real donde está. Este hombre está, todo el mundo habla de la salud mental de Milei. ¿Por qué no hablamos de la salud mental de Kicillof? Un poco. No está bien este muchacho, nunca estuvo bien. Ahora te digo una cosa: si llegamos a la conclusión de que más o menos el 15% de la población piense que no está bien la salud mental del presidente, y el 20% o el 15% o el 10% del gobernador, porque si empezamos, yo ayer en chiste en una reunión de amigos decía: analicemos la política sin entrar en el terreno de que se supone que psicoanalítico, digamos, analicemos las decisiones que se toman, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si se pueden mejorar, si no se pueden mejorar, porque si no entramos en supuestos respecto a los cuales no tenemos ningún tipo de certeza tampoco, ¿no? Pero en el caso de lo que sí tenemos certeza con Kicillof es que la Argentina, vos sabés, ayer la FIP dio los datos, como era esperable, José Luis, la recaudación de febrero se derrumbó. En términos interanuales bajó de manera significativa, ahora no recuerdo bien el número, pero 2 dígitos, estamos creo que 17-18%, y probablemente
marzo, abril, siga ese sendero, porque esto te lo digo, porque estamos entrando a la recesión. O sea, no estamos saliendo de la recesión. Argentina está entrando a un proceso recesivo, producto que el Banco Central dejó de emitir al Tesoro. Estamos como el adicto en el síndrome de abstinencia. Entonces, comillas, no hay plata. Como no hay plata, el gasto público está bajando abruptamente. El gasto público en Argentina es el 30% del PBI. Eso se siente en el consumo, se va a sentir en la inversión, y tenemos meses por delante muy largos. Ahora, ¿qué hicieron algunas administraciones provinciales? Que empezaron a acomodar sus cosas, no con temas críticos, ni esenciales, ni nada, pero bajaron horas extras, congelaron planta, o sea, están actuando en línea con la información que reciben de la evolución macroeconómica. Ahora este pibe, el señor gobernador, en ese contexto, subió los impuestos a un sector que prácticamente tiene las manos atadas, porque sobre todo el inmobiliario, que hoy con los drones es muy fácil identificar cuántas hectáreas, cuánto que se produce, qué volumen, etcétera, etcétera, y aumentó los impuestos y no muestra ningún atisbo de adecuar un Estado provincial totalmente deformado y desconfigurado, porque gasta muchísimo y no está donde tiene que estar. Sí, sí. No, eso es así, gasto ocioso y productivo, que es lo que está desnudando todo este episodio. Quisiera que la siguiéramos en la semana próxima, te agradezco enormemente. A tu disposición, José Luis, un gusto como siempre. Igualmente, bueno, ya seguimos. Era el diputado Fabio Kedglas.